Como les reitero nuevamente, el tema es la apostasía profetizada. Es un tema muy interesante. El único objetivo de este tema es dar a conocer a todos cuanto quisieren oír y entender que la apostasía profetizada por el apóstol Pablo ya se dio hace siglos atrás y está por llegar a su fin. No es algo que, como dicen muchos, la apostasía de pronto la iglesia todavía no se da. Esto es una apostasía de la cual ya empezó hace muchos siglos atrás. Leamos por favor Segunda de Tesalonicenses del capítulo 2, versículo 7. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, escribiendo Pablo a la iglesia de Tesalónica, ¿no?, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Vamos a empezar por esta parte muy interesante. Prácticamente en el tiempo del apóstol Pablo, mientras él estaba recorriendo por las diferentes iglesias que fueron fundadas por el apóstol Pablo, este hombre prácticamente de Dios, un hombre que estaba siempre preocupado, yendo de iglesia a iglesia, ayudando a los hermanos en Cristo, convertidos al Señor, este hombre recibe de pronto una noticia en la cual dice que el día del Señor vendrá, el día del Señor está cerca. De pronto la gente empieza a tener esta idea dentro de su mente, dentro de su conocimiento, que el día del Señor está muy cerca a venir, está bastante próximo a llegar. Es por esta razón, queridos amigos y hermanos que me escuchan, que el Señor, esta forma de vivencia de los antiguos cristianos era, como dice la palabra del Señor, una vida en común, o sea, una vida donde se compartía todo, porque ellos pensaban que el día del Señor Jesucristo, la venida del Señor Jesús, la segunda venida, estaba a pocos días o a pocos meses de venir el Señor. Es por esta razón de que estos jóvenes, estos cristianos, estos hombres y estas mujeres de Dios empezaron a vender todos sus bienes, empezaron a vender todas sus pertenencias, y así dice la Biblia claramente en el libro de Hechos que convivían con todas las cosas en común. Ahora, al recibir Pablo este tipo de pronto de noticia, él empieza a escribir esta carta, a decirle a los hermanos que la venida del Señor realmente sí va a llegar, pero todavía tenemos que esperar una señal. Cuando nosotros veamos estas señales, cuando el Señor Jesucristo se va a manifestar. Muchos de los
digamos, los falsos predicadores, los falsos hermanos desde aquel tiempo, ya se estaban inmiscuyendo dentro de la iglesia, metiéndose dentro de la iglesia y dando a conocer falsas doctrinas, falsos conocimientos, falsas enseñanzas. Es por esta razón que dice el apóstol Pablo, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y aquí es la parte más importante donde dice el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Es decir, en el tiempo de antes, la gente, de pronto los malos cristianos, escribían cartas y mandaban a la iglesia en Tesalónica, haciéndoles creer que el día del Señor está pronto a venir, y es por esta razón que los cristianos se ponían, de pronto se conturbaban y empezaban a vender sus cosas, sus pertenencias, pero resulta de que todavía el Señor Jesucristo no llegaba. Es por esta razón la carta a Tesalónica. Ahora bien, siguiente punto. Vamos a la parte más importante, la parte más interesante. Desde la fundación de la iglesia, desde la fundación de la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, no una iglesia, por favor, esto quiero dejar muy en claro, no una iglesia que fue establecida con un título, no, sino la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. ¿Cuál es la iglesia del Señor? Entre muchas, ¿cómo reconoceremos a la iglesia del Señor? Hoy en día existen miles de religiones a nivel mundial y todos proclaman el nombre de Jesucristo, todos hablan del Señor Jesucristo, pero ¿cómo conocer la iglesia del Señor? ¿Sí? La palabra del Señor claramente lo dijo el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Si me amas, dice el Señor, guardad mis mandamientos. En eso se conoce a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora bien, desde el momento que fue la iglesia establecida, fundada por el Señor Jesucristo, desde la muerte, desde la sepultura y la resurrección de Cristo, Él dejó un remanente, dejó un grupo de apóstoles, los cuales se encargaron de difundir las enseñanzas de Jesucristo al mundo entero. Las mismas enseñanzas genuinas, las mismas enseñanzas no adulteradas, las mismas enseñanzas no quitadas ni aumentadas, sino una enseñanza pura y genuina, es la que daban los apóstoles. Esta iglesia, por Jesucristo fundada, a raíz de la ascensión del Señor Jesucristo, a partir más o menos, estamos hablando del año 30 en adelante de nuestra era, se convirtió en una iglesia perseguida, una iglesia maltratada, una iglesia a la cual prácticamente se la perseguía por todos los lugares para arrastrar a los cristianos. Vamos aquí en esta parte, es muy interesante. Estamos viendo el tema la apostasía profetizada por el apóstol Pablo. Esta iglesia prácticamente en el momento que empezó a ser perseguida, escuchen bien, por la Roma, no llamémoslo así, por la Roma pagana, esta iglesia empezó a esconderse en las catacumbas, empezó a vivir en las catacumbas. Catacumbas quiere decir túneles profundos. Allí empezaron a vivir estos cristianos, perseguidos por el imperio romano pagano. Ahora sí, vamos en esta parte muy interesante. Después que la iglesia es perseguida durante casi 3 siglos y más, es decir,
Esta persecución terminó en el año 311. En el año 311 la persecución a los cristianos fue terminada. ¿Por orden de quién? Por orden de en ese entonces el emperador Constantino. En el año 311 los cristianos empezaron a sentirse alegres, a sentirse felices y decir, wow, gracias al Señor hemos dejado de ser perseguidos, ya no tenemos que escondernos, ahora salgamos y empecemos a predicar de Jesucristo, a hablar del Señor por las calles. En el año 313, escuchen bien, en el año 313, por orden del emperador Constantino, se dio una orden por todo el imperio que se reconozca la religión cristiana en el mismo nivel de las otras religiones que existían en ese entonces, que ya existían ahí en ese tiempo. Aquella iglesia que el Señor Jesucristo fundó, esta iglesia en menos de 300 años se convirtió en una iglesia apóstata. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir apóstata? Apóstata o apostatar quiere decir negar o rechazar. También significa renunciar a las doctrinas o a las enseñanzas dadas. Esto quiere decir apóstata, rechazar, retractarse, negar. ¿Por qué razón? En menos de 300 años se convirtió en la iglesia apóstata. Vamos a ver por qué. Prácticamente, una vez que la iglesia dejó de ser perseguida, esta iglesia del Señor Jesucristo empezó a tener un debate dentro de la iglesia, dentro de la misma congregación cristiana. Es decir, cuando en ese entonces era perseguida la iglesia, no muchos querían llegar al Señor, no muchos se acercaban a Cristo, no muchos accedían a ser cristianos, seguidores de Jesucristo. No, ¿por qué razón? Porque eran maltratados, eran torturados, eran lanzados en las hogueras, quemados. Eran prácticamente hombres, mujeres y niños los cuales eran lanzados en el Coliseo romano para que sean devorados por leones hambrientos. Eran cruzados con lanzas, eran asaetados, prácticamente eran apuñalados. Y por esta razón muchos no querían llegar a Jesucristo. Pero esta iglesia, una vez que pasó a ser prácticamente ya no perseguida, empezó a ser una iglesia libre. Incluso el emperador Constantino empezó a, digámoslo así, como a tener una íntima relación con los líderes en ese entonces de la iglesia. Al tal punto que este hombre por un momento dijo, bueno, está bien, aunque de labios para afuera, él dijo, pues yo también me declaro cristiano. Y por esta declaración, Constantino, digámoslo así, empezó a beneficiar a los cristianos. Y mirando estos beneficios, mucha gente del emperador Constantino para con los cristianos, entonces empezó ahora sí todo el mundo a querer ser cristiano. Ahora todo el mundo se decía llamar cristiano, pero no por convicción a Cristo, no porque se realmente entregaban su vida al Señor Jesucristo, su corazón a Cristo. No, sino que se entregaban o decían ser cristianos específicamente por los beneficios terrenales, económicos y de muchas índoles de parte del emperador Constantino.
en aquel entonces. Una vez que la iglesia cristiana dejó de ser la iglesia perseguida, dejó de ser la iglesia que estaba en las catacumbas a formarse en una iglesia de los palacios. Una vez que la iglesia antes, digámoslo así, era una iglesia perseguida, ya dejó de ser perseguida. La iglesia que era harapienta, ya dejó de ser harapienta para convertirse en una iglesia de ropas finas, ropas reales. Cuando la iglesia del Señor estaba en ese entonces establecida, empezaron a meterse la cizaña dentro de la iglesia. Muchos con diferentes doctrinas, como lo dice la palabra del Señor, venían de afuera y entraban a la iglesia del Señor con doctrinas falsas, con doctrina de demonios. Esto es algo tremendo, algo impresionante. Mientras muchos existían ahí dentro de la iglesia, prevalecía la iglesia genuina del Señor. Es decir, tenemos a la iglesia del Señor un grupo de cristianos con una doctrina, un conocimiento genuino de parte del Señor Jesucristo a los apóstoles y de los apóstoles a este pueblo. Dentro de ese mismo pueblo empieza a meterse, a inmiscuirse otro poco de gente, haciéndose llamar cristianos, entre comillas, trayendo doctrinas y enseñanzas diferentes a las que estaba establecida por el Señor Jesucristo. Vamos a este punto. Una vez dentro que estaba ya la cizaña, empezó a aparecer la doctrina de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, donde muchos dicen que el Padre es la primera persona, el Hijo es la segunda persona y el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Esa doctrina es una doctrina errada, una doctrina que no corrobora con la doctrina de Jesucristo, con la doctrina dada a los apóstoles. Empezó a meterse esta doctrina, la doctrina de la Santísima Trinidad. Y empezó a haber un debate entre los falsos, entre los apóstatas, entre la gente desviada con los que permanecían firmes en la doctrina de Jesucristo. Un debate de doctrinas, un debate de enseñanzas. Este rumor, esta problemática llegó a oídos del emperador Constantino. En el año 325, Constantino llama a una asamblea, digámoslo así, convoca a un concilio en la ciudad de Nicea, en el cual asistieron 300 obispos, según este estudio, representando la gran mayoría de las iglesias existentes en todo el mundo de ese entonces. Aquella convocación fue hecha con gran pompa imperial y encontramos ahora juntos esta justa reunión a los ministros fieles y a los ya desviados. Es decir, una vez que ya estaban en esta junta organizada por Constantino, estaban los ministros fieles de Jesucristo, que contenían la doctrina del Señor Jesús, y los desviados, los que trajeron doctrinas erradas, doctrinas de demonios. Eso dice la palabra del Señor, doctrinas de demonios. Empieza a haber ese debate dentro de este concilio en Nicea en el año 325. Después de un largo debate, la mayoría gana. Y entonces Constantino proclama que la doctrina de la iglesia cristiana
de ese entonces ya no sería la unicidad del Señor, sino la Trinidad ahora. Así es como entra la apostasía dentro de la iglesia. Así es como se da cumplimiento a la apostasía. Empezar a retractarse o empezar a rechazar las doctrinas enseñadas. Esto es apostasía. Entonces, desde ese momento se da la apostasía de la iglesia. Se convierte en una iglesia apóstata que rechaza la enseñanza de Jesucristo para adoptar enseñanza y doctrina de demonios, la Santísima Trinidad. Esta parte de la Santísima Trinidad no encontramos en la Biblia, no encontramos en la palabra del Señor. No existe Santísima Trinidad. Ahora, en esta parte vamos a ver esto. Muy interesante es esto aprender. Cuando la iglesia del Señor, los verdaderos ministros del Señor y los falsos estaban en ese entonces, como ganó la mayoría la Santísima Trinidad en ese entonces, empezaron a desconocer a este grupo, empezaron a tratarlos mal y empezaron a llamarlos herejes y empezaron a echarlos de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque este grupo no compartía la misma doctrina que este grupo desviado. Entonces, esto es muy interesante aprender. Escuchen bien. La iglesia, la verdadera iglesia, el verdadero pueblo, el verdadero evangelio de Jesucristo, los verdaderos cristianos del Señor, ya no eran ahora perseguidos por la Roma pagana, por el imperio romano pagano. Ahora este pueblo empieza a ser perseguido por la misma iglesia, es decir, por los hermanos mismos, por los mismos cristianos, por los mismos creyentes y seguidores de Jesucristo. Empiezan a seguirle y empiezan a martirizarlos. Desde ahí se funda prácticamente la iglesia apostólica católica romana. Esta es una parte muy interesante en la cual hay que entender. Prácticamente nosotros miramos aquí. Los fieles cristianos no aceptan, los fieles cristianos son rechazados y son marcados como herejes. Ahora ellos tienen que huir, tienen que desaparecer porque sus mismos hermanos, los de la Santísima Trinidad, la Iglesia Católica, empieza a perseguirlos, empieza a maltratarlos, empieza a torturarlos. Estoy seguro que muchos de los que están viendo este video han leído libros acerca de las cosas terribles que ha hecho la Iglesia Católica, aparentemente en el nombre del Señor. Matado gente, torturado a los cristianos, torturado por no aceptar ser del mismo grupo de ellos y tratados como herejes. Hasta hoy en día existe eso. En esta parte, para ir ya culminando, hay una parte en la cual quiero enfatizar algo muy importante. Quisiera que leamos el libro de Tercera de Juan, el versículo 9. Vamos a hablar ahora relacionando esta apostasía con el hombre de pecado, el hijo de perdición, del cual habla el apóstol Pablo. Miren esto, la oposición de Diótrefes, Tercera de Juan, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, dice San Juan. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Esa parte de Diótrefes, estamos viendo aquí algo muy interesante.
Diótrefes da una manifestación clara acerca de lo que es la apostasía profetizada, acerca de lo que es la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Escuchen bien, no estoy diciendo que Diótrefes es el hijo de perdición, tampoco estoy diciendo que Diótrefes es el hombre de pecado. Por favor, escuchen y pongan mucha atención. No estoy diciendo eso, sino que estoy hablando acerca del hombre, el ser que está dentro de Diótrefes, el que le hace actuar de esta manera, la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Diótrefes era un ministro, pero este ministro dice que amaba tener el primado, quiere decir el primer lugar, amaba tener la supremacía eclesiástica, amaba ser el principal en la iglesia. Y esto es algo de lo cual prácticamente la palabra del Señor no aprueba. Este hombre da a conocer cómo nació y da a entender desde hace qué tiempo la apostasía de la iglesia ya se inició. Muchos predicadores he escuchado decir que dicen que la apostasía de la iglesia todavía no llega. La apostasía de la iglesia está ya a punto de terminar, porque esto ya se dio hace muchos siglos atrás. ¿Cómo voy a corroborar esto? Vamos a mirar prácticamente 2 de Tesalonicenses, donde estamos dando lectura, capítulo 2, versículo 3 y 4, donde dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, el día del Señor Jesucristo no vendrá, dice el apóstol Pablo, sino después de que se haya manifestado la apostasía. Es decir, primero viene la apostasía de la iglesia y después viene el Señor. El Señor Jesucristo ya está a las puertas de llegar, está a las puertas de su venida, porque la manifestación de esta apostasía ya se dio hace muchos siglos atrás. Lo estoy corroborando con este versículo. Miren lo que dice el 7, es muy interesante. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí nos damos cuenta que lo que dice el apóstol Pablo es interesante, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está. Desde el momento que Pablo está escribiendo esto, desde el momento que Diótrefes empieza a actuar de esta manera, inducido por el maligno, inducido por Satanás, él está dando a entender que ya está en ese momento ministrando esto, el misterio de la iniquidad, que la apostasía ya está dada desde el mismo momento que el apóstol Pablo estaba escribiendo. Es decir, por eso lo que le decía anteriormente, la apostasía de la iglesia ya se dio hace muchos siglos atrás, incluso está por llegar a su fin. Pero muchos dicen que no, que la apostasía de la iglesia todavía no ha llegado. Hay que tomar muy en cuenta esto, por favor. Y es muy importante entender esto, porque a través de estas señales vamos a comprender que la venida del Señor Jesucristo está a las puertas. Es de supremo interés comprender esto. Satanás ha estado trabajando en la mente de los cristianos desviados, es decir, de aquellos que aprobaron la Santísima Trinidad, de aquellos de los cuales
se nombró como prácticamente Constantino en el año 325, nombró a la Iglesia Católica como la Iglesia oficial del imperio. De ese entonces, la Iglesia Católica, la religión oficial, con la doctrina de la Trinidad como doctrina oficial. Es decir, la Iglesia Católica, Iglesia universal con doctrina universal de la Trinidad. Eso estableció en aquel entonces Constantino, y eso se mantiene hasta el día de hoy. De esta manera es como la Iglesia se divide. De esta manera es como ahora muchos a los que no pertenecen a la Iglesia Católica les llaman los herejes, los apóstatas, perdón, los protestantes, en fin. Como Satanás estaba trabajando en la mente de los desviados, ministros apóstatas, ministros que refutaron, que rehusaron las enseñanzas de Jesucristo para inducir sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas y doctrinas de demonios. Estamos mirando aquí la palabra del Señor, lo que dice: inducía, engañaba a Satanás a la mente de estos cristianos desviados para sentarse definitivamente en el templo de Dios. Esta es una parte muy importante también. El templo de Dios, hay que conocer cuál es el templo de Dios. No nos estamos refiriendo al templo de Dios donde ahora está sentado el Papa en el Vaticano. No, ya vamos a llegar a ese punto muy importante, muy interesante. A mediados del siglo IV, miren, esta parte es muy interesante. A mediados del siglo IV, obispos patriarcales de las iglesias principales en Alejandría, estoy hablando de la Iglesia Católica, por favor, en Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma, estos cuatro obispos de estos cuatro lugares se disputaban el primado, igual que Diótrefes, en la cual se levantó y se dio una batalla como esos gladiadores. Empezó a correr sangre terriblemente, en la cual el obispo de Roma, el obispo lógicamente de Roma, gana esta batalla. En una batalla campal, este obispo de Roma derrota a sus adversarios. Aquí estamos viendo lo que es la manifestación del hijo de pecado, la manifestación del hijo de perdición. Cómo trataban y cómo se peleaban aquellos obispos católicos, aquellos obispos supuestamente cristianos, seguidores de Cristo, luchaban por el primado, que incluso se mataban entre ellos. Una batalla campal entre ellos, entre los obispos de Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma. Gana el obispo de Roma, y entonces, esto es interesante, pongan atención por favor. Una vez que derrota a sus adversarios, logra que se le confieran los nombres blasfemos de príncipe de los obispos, pastor supremo, cabeza universal de la iglesia y vicario de Cristo en la tierra. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Estoy seguro que sí. Segunda Tesalonicenses 2:7 dice, esto es muy importante, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La palabra del Señor aquí nos habla de una parte muy interesante.
Solo hay ¿quién lo detiene? La pregunta es ¿quién lo detiene? Muchos dicen el Espíritu del Señor. Digamos que están equivocados, porque estamos hablando de aquel tiempo, de aquel entonces. Y dice la palabra del Señor en esta parte, hasta que sea a su vez quitado. Hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Nos damos cuenta de que no está hablando del Espíritu Santo de Jesucristo. Es decir, no está hablando del Señor Jesucristo, el Espíritu. Porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí se está refiriendo prácticamente a dos cosas muy interesantes. Lo que lo detiene y el que lo detiene. Como les decía anteriormente, Satanás no podía hacer nada sin que antes no sea quitado el que lo detiene. El que lo detiene y lo que lo detiene. Cuando Satanás usaba a aquellos desviados, aquellos cristianos en aquel entonces, para escribir cartas a las iglesias y usurpar el nombre de los apóstoles, enseguida que ellos leían, veían una doctrina diferente. Entonces los apóstoles en ese mismo momento contraatacaban y decían, no, no es así. No está correcto, esa doctrina no es nuestra, esa doctrina no es del Señor Jesucristo, esa doctrina está equivocada. Y entonces esas falsas doctrinas se exterminaban, se quedaban en el vacío. ¿Y el que lo detiene? ¿Quién? El apóstol Pedro. Porque el Señor Jesucristo dijo claramente que a Pedro les daría la llave de la puerta de los cielos. Es por esta razón claramente que una vez muerto Pedro y todos los apóstoles, ahora sí ya no había quien detenga a estas falsas doctrinas. Ya no había quien detenga ni se oponga a la manifestación del hombre de pecado. Ahora sí ya no había quien estorbe la obra de Satanás dentro de la iglesia. Ya no había quien estorbe, y entonces Satanás, usando a estos hombres desviados, a estos hombres apóstatas, empieza a hacer algo extremadamente no digamos lo absurdo, sino algo macabro, algo terriblemente malévolo. ¿En qué sentido? Según el escritor de este estudio dice, estoy seguro que si el apóstol Pedro le hubiesen dicho o le hubiesen ofrecido el cargo de príncipe de los apóstoles, de vicario de Cristo en la tierra, de, como dice aquí, prácticamente algo absurdo, de pastor supremo, de cabeza universal de la iglesia, si le hubiesen ofrecido esto a Pedro, estoy seguro que Pedro nunca hubiera aceptado. Jamás, dice. Imagínense en esto. Una vez que se dan este tipo de doctrinas, este tipo de enseñanzas dentro de la iglesia, no solamente se mete la Santísima Trinidad como doctrina de la iglesia, sino también otras doctrinas erradas, otras doctrinas equivocadas, otras doctrinas de demonios, dice la palabra del Señor. Ahí es donde viene prácticamente a presentarse la doctrina que no están en la palabra del Señor, doctrinas que no corroboran con la Biblia. Esa parte es muy interesante donde dice el autor de este libro, imagínense, dice Pedro como príncipe de los apóstoles, ahora, después de 5 siglos, al humilde pescador de Galilea se le vistió de ropas reales y se le entronizó como un poderoso monarca terrenal. Siempre he pensado en la tremenda sorpresa que se va a llevar Pedro y María en el día de la resurrección. Pedro reconocido como sumo pontífice y María
y María, la humilde esposa de José, el carpintero, como la reina madre de Jesús. O sea, una vez que el hombre llega a obtener poderes, una vez que el hombre llega a obtener este tipo de aires de supremacía, empieza a conferirse él mismo poderes, cargos, todas estas cosas, y a conferir cargos a los demás. Ahora, este obispo romano que venció a sus adversarios y que ganó el primado, se confirió solito: príncipe de los pastores, supremo, pastor, cabeza universal de la iglesia y vicario de Cristo en la tierra. Una vez muerto Pedro, entonces Satanás lo levantó como un fantasma, Pedro, un fantasma impostor, adjudicándole el título de príncipe de los apóstoles. Tomen en cuenta de que Pedro jamás se dijo: yo soy el príncipe de los apóstoles. Pero ya la iglesia católica romana establecida, ellos son los que reviven la memoria de Pedro y le catalogan como príncipe de los apóstoles. O sea, algo prácticamente fuera del contexto bíblico. Ahora, se propaga la idea de que Pedro fue crucificado en Roma, entonces se crea un trono especial en la ciudad imperial sobre el cual se confieren poderes supremos, tanto espirituales como seculares. Se inventa una cadena de sucesión apostólica. Ahora el hijo de perdición, el hombre de pecado, reclamó su derecho y toma el lugar haciéndose cumplimiento a la profecía. Según Tesalonicenses 2:4, asentándose, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar, haciéndose parecer Dios. Esto hace Satanás utilizando a los ministros apóstatas, usando una enorme estructura político-religiosa. Ahora bien, quiero ya terminar esto, prácticamente tengo 5 minutos nomás. Se refiere a Satanás influenciando en la mente del cristiano. En la mente de los cristianos es a lo que se refiere asentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Quiero enfatizar algo muy claramente de que, lógicamente, muchos de estos hombres desviados dicen que Pedro fue crucificado y fue sepultado en Roma. Es por esta razón que en este lugar de Roma, especialmente en el lugar del Vaticano, se levanta esta enorme estructura político-religiosa. Y ya en este lugar es donde se sienta aquel que se hace llamar vicario de Cristo en la tierra, es decir, el Papa. ¿Me hago entender? Pero al momento que dice se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios como que si fuese Dios, no me refiero, por favor, escuchen bien, se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No me refiero que el Vaticano, por favor, esto quiero que quede bien claro, que el Vaticano es el templo de Dios. No, sino me refiero a que una vez que Satanás, utilizando estos hombres desviados, ha inducido, ha presentado una falsa doctrina, la cual esa falsa doctrina ha sido enseñada por siglos y siglos hasta la actualidad, en la cual mucha gente cree
en estas cosas, cree en la Santísima Trinidad, cree prácticamente en el limbo, cree en que María es la Madre de Dios, cree prácticamente en que existe un purgatorio, doctrinas que no corroboran con la Biblia, doctrinas que, como dice la palabra del Señor, son doctrinas de demonios. En este momento, Satanás, asentado en ese lugar, empieza a impartir este conocimiento, esta doctrina, en la mente de los humanos, en la mente de las personas, en la mente de cada hombre y de cada mujer. Y ahí es donde se asienta este pensamiento, donde se asienta esta doctrina, en la cual la palabra de Dios dice que nosotros somos del templo de Dios viviente. Dios no habla acerca del templo de la estructura donde está sentado el Papa hoy en día. No, sino se refiere al templo de Dios, el cual somos nosotros mismos. El templo de Dios, el cual está prácticamente en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Entonces, asentándose en la mente, haciéndose parecer Dios como que si fuese Dios. De esta manera, mucha gente incauta empiezan a adorar y a creer en cosas que no están bíblicamente establecidas, sino que son doctrinas establecidas por hombres y no la doctrina pura, la doctrina no adulterada que Jesucristo dejó a los apóstoles, la doctrina que los apóstoles han enseñado a la iglesia primitiva. Esta doctrina, les invito, queridos amigos, a que entendamos, queridas hermanos y hermanas que escuchan este video, que la palabra del Señor es muy clara y enfática. La apostasía de la iglesia ya se dio hace muchos siglos atrás. Está por llegar a su fin. Esta es una señal de que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Empecemos a pensar, empecemos a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Amigo, que no es aún seguidor de Cristo. De pronto dices, es que mi mamá, mi papá, mis abuelos se criaron en la religión católica y yo tengo que seguir lo mismo. No es así. No estoy en contra de la Iglesia católica, sino que estoy en contra de la doctrina católica, que es diferente. No estoy en contra de los sacerdotes, sino estoy en contra de lo que enseñan ellos. Y no enseñan verdad, no enseñan realidad, no enseñan lo que la Biblia habla. Entonces, apeguémonos a la palabra del Señor. Apeguémonos a este libro, el cual la palabra del Señor es pura, la cual no tiene error alguno, la cual no tiene ninguna equivocación. Esta palabra es la que nos guía a toda verdad. Yo le invito, querido amigo, queridos hermanos, a que por favor indaguemos más en las cosas del Señor, busquemos más del Señor Jesucristo. Sigamos orando por aquellos quienes aún no han llegado al conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La iglesia cristiana es una iglesia pura, una iglesia que mantiene la doctrina de Jesucristo. Es por esta razón que se denomina cristiana, porque cristiana deriva de Cristo, seguidor de Cristo, hacedor de las obras de Cristo, hacedor de las cosas que Cristo dice que hagamos. Jesucristo te ama, Jesucristo nos ama y no quiere que ninguno perezca. Muchos de pronto dirán, el Señor todavía tarda en venir, pero la palabra del Señor nos muestra que el Señor está pronto a venir. En su segunda venida está pronto a llegar. Estaremos tratando otros estudios muy interesantes, muy buenos, en la cual me gustaría adelantarles un tema
El tema que quiero tratar en el siguiente video, si el Señor lo permite, es acerca de la estructura político-religiosa, es decir, acerca de un gobierno teocrático y un gobierno democrático, gobierno de hombre y gobierno de Dios. Ese es el tema que, si el Señor me lo permite, estaré también compartiendo con ustedes. Que el Señor les bendiga. Guárdense, por favor, en el temor del Señor Jesucristo.